Buenas noches, chicos. Eh, bueno, primero que nada, les quería hacer esta videoclase, ya que el profesor Belmonte, no sé si ustedes recuerdan, dijo que en la próxima clase íbamos a trabajar hoy vamos a ver el tema de Juan Manuel de Rosas y los periodos de gobierno que tuvo. Entonces me pareció interesante hacerles esta videoclase como para que les vaya sirviendo de guía, para que puedan ir profundizando el tema. Y bueno, y también le armo una proyección. El objetivo de la videoclase, sobre todo, es que puedan abordar los temas claves para una mejor comprensión. Bueno, vamos a empezar. Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires en 1793 y fue bautizado como Juan Manuel José Domingo Ortiz de Rosas y López de Osornio. Él era hijo de un militar, León Ortiz de Rosas, y de la estanciera Agustina López de Osornio. De joven demostró afición por las actividades rurales, participó como voluntario en la defensa de la ciudad de Buenos Aires frente a las invasiones inglesas en 1806 y 1807, pero se mantuvo alejado de los sucesos revolucionarios de 1810. En el 1813 se casó con Encarnación Ezcurra, pese a que ambas familias se oponían. Bueno, en lo que fue su recorrido durante sus primeros años y durante la juventud de Rosas, podemos mencionar que en 1806, durante la primera invasión inglesa al Río de la Plata, participó en la reconquista de Buenos Aires. ¿Sí? Y al año siguiente, ya cuando se lleva a cabo la segunda invasión inglesa, se alistó en una compañía junto a la que actuó en la defensa de la ciudad. Como ya le había mencionado, él no participó, ¿sí?, de la Revolución de Mayo en 1810 ni de las luchas independentistas. Durante este periodo él se dedicó a administrar las estancias familiares que tenían en la provincia de Buenos Aires. Rosas, como hacendado, en 1815 se separa de los negocios familiares y inicia una empresa de producción de carne salada para exportar, ¿sí? Gracias al éxito que tuvo durante la década de 1820, se dedica a comprar tierras y a administrar estancias de terceros, ¿sí? Rosa era un hombre muy observador, muy minucioso, muy detallista, ¿sí? Durante esos años aprendió a conocer y sobre todo a interpretar la costumbre de los habitantes de la campaña. Él se manejaba con ellas con un rigor paternalista que lo hizo muy popular. Era riguroso, pero también era una persona muy solidaria, compartía sus comidas, su, sus trabajos, sus condiciones de vida, con lo cual se ganó la confianza de los gauchos. En su estancia a Los Cerrillos, organizó un pequeño ejército de gauchos fieles al que llamó los Colorados del Monte, que funcionaba como una especie de milicia que era disciplinada y eficiente, que estaba a su servicio. Luego, el desorden que sobrevino después de la batalla de Cepeda en 1820 fue lo último, o sea, lo que lo convenció de que era necesaria una intervención política, pero fuerte, ¿sí?, para poder organizar la provincia y asegurar las condiciones para la producción y la exportación de bienes, ¿sí? Eh, Luego de esto sobreviene una inestabilidad política y unos permanentes enfrentamientos entre los que llamaban unitarios y federales en Buenos Aires y el interior, y todo esto llevó a que algunos hacendados, algunos militares y comerciantes que pertenecían a la élite porteña de ese entonces, empiecen a pensar en la necesidad o sientan la necesidad de organizar un gobierno que esté dotado de amplios poderes. Con este objetivo es que este grupo de la élite porteña
apoya la designación de un estanciero y saladerista bonaerense, que era Juan Manuel de Rosas, y lo eligen como gobernador de Buenos Aires. En cuanto a las ideas políticas de Rosas, sus raíces familiares y su educación tienen relación con el sistema político que representa. Su madre, Agustina López Osorno, descendía de una familia de grandes propietarios de tierra. Su padre pertenecía a una familia de la nobleza española. En su formación intelectual, Juan Manuel de Rosas se empapó de las ideas del absolutismo y de la Restauración. Leyó obras de autores europeos que versaban sobre las características del absolutismo, que era totalmente contrario a los ideales que tenía la Revolución Francesa, que había animado a la mayoría de los que habían participado de la Revolución de Mayo, ¿no? En 1810. Bueno, según las obras que leía, el rey podía ser comparado con un padre, ¿sí? Amar y gobernar, premiar y castigar es lo que debe hacer un rey y un padre. El gobernante debía gozar del poder absoluto para Rosas, ¿sí? Es decir, que no debía dar cuenta de sus órdenes, sino su razón. Nadie tenía el derecho de criticar o perturbar la forma de gobierno establecida. No se toleraba ninguna oposición ni un sistema de diferentes partidos políticos. Consecuentemente, con estos principios, durante el gobierno de Rosas, los unitarios resultaron excluidos de las cuestiones públicas, ¿sí? La Mazorca tuvo una intensa actuación en la represión de los disidentes del sistema rosista. El gobernante ideal para Rosas era el autócrata paternal, ¿sí? Una persona inteligente, desinteresada, infatigable, enérgico y resuelto a hacer feliz a su pueblo. ¿Sí? Rosas contó con el apoyo de los sectores encumbrados de la época y de los sectores, pero también contó con el apoyo de los sectores populares, urbanos y rurales. ¿Sí? Para lograr ese apoyo decía que había sido necesario, él solía decir que había sido necesario hacerme gaucho como ellos, hablar como ellos y protegerlos. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que en esta época la influencia de los hacendados sobre sus peones era bastante importante. ¿Sí? Acá, la figura de Rosas superó los límites de un caudillo local. Su predominio se extendió en todo el país. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los periodos de gobierno, ¿sí? Durante el primer gobierno de Rosas, que se da él es proclamado gobernador el 6 de diciembre de 1829. Su primer gobierno dura en el periodo comprendido entre 1829 hasta 1832. Él ahí recibe el título del restaurador de leyes, ¿sí? Se ocupa de organizar y mejorar la economía provincial. Entre 1830 y 1831 se acentuaron los conflictos entre unitarios y federales. En cuanto, me resulta imprescindible que les pueda profundizar un poco sobre cómo él se ocupa de organizar y mejorar la economía provincial. Cuando Rosas asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo hace en un contexto en el cual Europa se encontraba atravesando una grave situación económica, ¿sí? Y que obviamente se reflejaba en el Río de la Plata. Para paliar esta difícil situación financiera, Rosas dispuso que el Banco Nacional, que era el ex banco de la provincia en ese entonces, acordara crédito a los estancieros y acopladores de fruta. Entre algunas medidas que tomó, prohibió exportar trigo y cueros jaballares, puso fuertes impuestos a las harinas extranjeras para favorecer a los agricultores locales y trató de continuar las obras de construcción del canal de San Fernando. Adoptó una política proteccionista para fomentar las pequeñas industrias urbanas.
A pesar de todo, el mercado interno no llegó a ser abastecido por la producción nacional o por las industrias locales. Los bloqueos que habían realizado los ingleses y los franceses, que es un tema que vamos a ver después, ¿sí? El bloqueo de los ingleses y los franceses perjudicaron el comercio exterior, y en la última década de su dictadura Rosas tuvo que abandonar su política proteccionista, ¿sí? Que era lo que había caracterizado su administración, causando así un descalabro total, ¿sí? De la economía, que recién comenzó a recomponerse durante lo que se llamó el periodo de organización nacional, que comprende desde 1853 hasta 1880. Periodo de nuestra historia durante el que las todavía llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata entran decididamente en las vías de desarrollo, ¿sí? En cuanto a que en el periodo de 1830 y 1831 se acentuaron los conflictos entre unitarios y federales. Bueno, con respecto a esto les puedo decir que, como bien sabemos, los unitarios y los federales tenían visiones dispares o diferentes acerca de la forma de gobierno y la política que tenían estos dos grupos, ¿no? Rosas, por un lado, jamás iba a permitir que Buenos Aires fuera una provincia más, ¿sí? En un conjunto de estados provinciales con igualdad de derechos, y él se encargó de hacer todo lo que estaba a su alcance para impedir la constitución de un estado único de iguales. Y por otro lado, los unitarios jamás iban a permitir que el destino de sus provincias fuera manejado desde Buenos Aires, y mucho menos que fueran despojados de sus recursos. Entonces toda esta diferencia de intereses provocó que los conflictos se acentuaran aún más. En cuanto a que Rosas apoya la formación del Pacto Federal, desde el principio de 1830 Juan Manuel de Rosas impulsó una serie de pactos entre las provincias del litoral y Buenos Aires. Y bueno, todos estos acuerdos van a culminar con la firma de un pacto federal que se lleva a cabo el 4 de enero de 1831. Fue el único lazo contractual que hubo entre las provincias. Juan Manuel de Rosas, como gobernador de Buenos Aires, tuvo la preeminencia política en el país, ¿sí? Él obtuvo el manejo de las relaciones exteriores a través de las leyes provinciales que hablaban de la Confederación Argentina, pero esta confederación se basaba en delegaciones de carácter personal. No existían instituciones que representaran a las diferentes soberanías reunidas como correspondía a una confederación de estados. En este pacto federal, las provincias conforman una alianza ofensiva-defensiva, ¿sí? Por la cual cada una auxiliaría militarmente a quienes lo necesiten en caso de que haya un conflicto. Adopta la forma republicano-federal, se reconocen mutuamente la libertad, representación y derechos. También establecen la libertad de tránsito de buques y cargas. Estipulan la reunión de una comisión representativa de las provincias para la organización nacional. Hay algo que me parece muy necesario mencionarles, es sobre la campaña del desierto, ¿sí? Que se lleva a cabo en 1832. Esta es una campaña militar llevada a cabo durante el gobierno de Rosas contra las naciones mapuches y ranquel, con el objetivo de obtener el dominio territorial de la Pampa y la Patagonia Oriental, ¿sí? Bueno, ahora veamos el segundo gobierno de Rosas, ¿sí? En un contexto de conflicto por miedo a la vuelta de la anarquía, los representantes porteños eligen nuevamente Rosas, ¿sí? Pero acá Rosas no es que él acepta así
de buena manera volver a tomar el gobierno, sino que él pone sus condiciones y él quería que sean respetadas sus condiciones. Y una de estas condiciones era que se le otorgue facultades extraordinarias. ¿Qué significaba esto? Que se le otorgue más poder, ¿sí? Más poder político. Estas facultades extraordinarias significaban que el gobernante podía actuar más allá de las atribuciones que le otorgaba la legislatura, se le daba por un tiempo determinado y debía rendir cuentas a la legislatura de cómo las había usado. Durante su segundo gobierno, que se llevó a cabo desde 1835 hasta 1852, Rosas toma el poder total, ¿sí? Total. Acá, por eso es que su segundo gobierno se lo conoce como de la suma de poder, ¿sí? Con respecto a la economía, la ley de aduanas prohibió de que los barcos mercaderes pasen por los ríos interiores de las provincias unidas del Río de la Plata, ¿sí? Censuró a la prensa, suprimió toda libertad de prensa, se adueñó de la prensa, no aceptó la reelección sin facultades extraordinarias, que es lo que ya le había mencionado anteriormente, que fue una de las condiciones que él puso para poder gobernar por segunda vez. Formó la mazorca, eliminó la oposición, hubo destituciones y fusilamientos en masa, se decretó el uso obligatorio de las divisas, asumió su lucha sobre los unitarios y exigió una sumisión total a la federación. Abolió la independencia del Poder Judicial y llegó a ejercer personalmente facultades judiciales. En cuanto a la mazorca, que ya la habíamos mencionado anteriormente, disculpen, la mazorca era un grupo de gente al mando de la esposa de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? De la señora Encarnación Escurra. Se encargaba de perseguir a todo aquel que esté en contra del gobierno de Rosas, ¿sí? Todo aquel que no fuera federal. Fue creada con el propósito de atemorizar a todos los que se oponían a Rosas y para afianzarlo en el ejercicio de su poder, ¿sí? Por eso es que se dice que aplicó el terrorismo de Estado, ¿sí? Bueno, como les dije, es una breve introducción a lo que va a ser la clase la próxima clase. La caída y el exilio. Desde el inicio de su designación, Rosas presentaba regularmente la renuncia a la representación de las relaciones exteriores, sabiendo que no se la iban a aceptar. Sí, pero ya en 1851, Justo José de Urquiza, que era gobernador de la provincia de Entre Ríos, se veía perjudicado por la prohibición de la libre navegación de los ríos, que él acepta mediante un decreto conocido como el pronunciamiento de Urquiza, que no fue otra cosa que una proclamación formulada el 1 de mayo de 1851. Este pronunciamiento consistió en la efectiva aceptación de la renuncia de Rosas por parte de la provincia de Entre Ríos, ¿sí? A continuación lo enfrentó en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 y ahí lo venció. Se refugió, una vez vencido, Rosas se refugió en la fragata de guerra inglesa Centaur, que se encontraba en el puerto de Buenos Aires, y viajó a Inglaterra, donde se exilió, ¿sí? Como le dije, bueno, en lo que fue su exilio, bueno, una vez que Rosas se vio derrotado por Urquiza, solamente le quedaban dos opciones, ¿sí? Entregarse entregarse como ya lo habían hecho muchos otros, sin resistencia para poder ser fusilado por la espalda, en este caso por Urquiza, o entregarse a su verdadero vencedor, ¿sí? Entonces, bueno,
esta pequeña videoclase. Espero que les sirva, que los ayude a profundizar más sobre el tema. Eh, y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima videoclase. Muchas gracias.